Dicen que el Santo Grial fue la copa que recogió la sangre de Cristo, pero hubo otra, una hecha de piedra negra, sellada con fuego y silencio. No contenía salvación, sino algo que nunca debió respirar. Durante siglos, una orden secreta del Vaticano la protegió, no para adorarla, sino para mantener el mal dormido. Y aunque Roma borró su nombre de los libros sagrados, el eco de esa reliquia aún se escucha bajo tierra. Esta es la historia prohibida del Grial Negro, el cáliz que no fue creado para salvar al mundo, sino para encerrarlo. Dicen que el Santo Grial fue la copa que recogió la sangre de Cristo, símbolo de pureza y redención. Pero hubo otro cáliz, uno del que nunca se habló, uno que no contenía la sangre del Salvador, sino el residuo de algo más antiguo, algo que respiraba oscuridad. A ese cáliz lo llamaron el Grial Negro, y su historia fue borrada de los evangelios y de las crónicas de las cruzadas. No porque fuera un mito, sino porque existió y porque lo que guardaba en su interior no debía volver a despertar. Según los manuscritos prohibidos del monasterio de Saint-Michel, el Grial Negro fue hallado en Jerusalén por un grupo de cruzados que nunca regresaron oficialmente. El cáliz era de piedra volcánica, tallado con símbolos que parecían moverse bajo la luz de las antorchas. Su interior, siempre frío, desprendía un vapor oscuro que apagaba las velas a su alrededor. Uno de aquellos cruzados, un caballero llamado Raymond de Alet, escribió una frase antes de desaparecer: "No hallamos a Dios, lo encontramos a Él". Desde entonces, el Grial Negro fue sellado, custodiado por una orden secreta creada por el propio Vaticano. No para venerarlo, sino para vigilarlo. La llamaron Custodia Tenebris, la orden de los guardianes del Grial Negro. Su misión no era buscar la salvación, sino mantener el mal dormido. Durante siglos, sus miembros desaparecieron uno a uno, dejando solo símbolos grabados en piedra, una copa oscura y 3 lágrimas invertidas. Y aún hoy, cuando el viento sopla entre las ruinas del viejo monasterio de Alet, los aldeanos dicen que escuchan un murmullo dentro de la tierra, como si algo en el fondo de la oscuridad siguiera esperando ser servido. El Vaticano nunca admitió su existencia en público. En los registros abiertos, Custodia Tenebris no aparece, pero en las cartas cifradas de ciertos obispos, esas que viajaban sin sello y ardían tras ser leídas, se hablaba de una hermandad nacida no para glorificar a Dios, sino para contener lo que no debía despertar. La orden se fundó tras la desaparición de Raymond de Alet y sus hombres. Dicen que el Papa de entonces reunió a 3 monjes exorcistas, 2 caballeros sin blasón y un escriba condenado al silencio por conocer demasiados nombres. Su juramento no fue de pobreza, castidad y obediencia, sino de sello, sombra y silencio. Sello: mantener el Grial Negro bajo cerraduras que no fueran de hierro, sino de fe. Atarlo con oraciones prohibidas y signos que solo podían trazarse en la oscuridad. Sombra: existir fuera de toda crónica, sin escudos ni estandartes. Desvanecerse en los márgenes de la historia para que la historia pudiera continuar. Silencio: no predicar, no persuadir, no revelar, proteger al mundo incluso de la idea del enemigo. Su símbolo era una copa oscura con 3 lágrimas invertidas. No lo llevaban a la vista, lo grababan en el reverso de los anillos, lo cosían al interior de las capas, lo tallaban en la cara oculta de las piedras. Si el signo aparecía del lado equivocado, significaba que el sello había fallado. El reclutamiento era selecto y cruel. Elegían a hombres y mujeres que ya habían perdido algo irreparable: un hijo, la voz, la fe. Quien nada espera, nada traiciona, repetían.
Los probaban en catacumbas húmedas ante un cuenco de aceite negro. Si la superficie quedaba quieta, eran aptos. Si el aceite se rizaba hacia el borde, se los alejaba para siempre. A algunos se les permitía olvidar. La orden pagaba su viaje a otro reino y enterraba su nombre en los archivos. A otros simplemente se les borraba la vida. La relación con las demás órdenes fue de sombras y cuchillos. Los templarios los sospechaban, los hospitalarios los ignoraban, la Inquisición los toleraba con los ojos cerrados y la mano lista para el fuego. Pero cuando las cosas se torcían, cuando una reliquia empezaba a rezumar un frío sin origen, cuando una abadía oía campanas sin badajo, Custodia Tenebris llegaba antes que todos. Trabajaba sin testigos y se marchaba dejando una sola señal: piedra fresca sobre piedra vieja, como si hubieran tapado una boca. No buscaban reliquias, las encerraban. No pedían milagros, temían lograrlos. Y cada generación transmitía a la siguiente una única instrucción, escrita en latín, quebrado al dorso de un pergamino ennegrecido. Si la copa respira, que nadie la oiga. Si la copa mira, que nadie la mire. Si la copa llama, que nadie responda. Así comenzó la guardia invisible del Grial Negro. Una vigilancia sin gloria, un muro hecho de nombres que no figuran en ningún libro y una certeza que pesa más que la fe. A veces lo sagrado no salva, duerme. Durante más de 2 siglos, el Grial Negro permaneció oculto en algún lugar bajo tierra, custodiado por generaciones de monjes cuya existencia nadie registró. Hasta que un error, o quizás la curiosidad, rompió el equilibrio. Fue en el año 1378, cuando un joven escriba del Vaticano llamado Tomás de Vienne halló una carta olvidada entre los archivos papales. Era un mensaje sin destinatario, escrito con una caligrafía precisa, pero impregnada de manchas oscuras como si la tinta se hubiera mezclado con ceniza. Decía: el sello respira, la piedra canta en la oscuridad, el guardián ya no escucha. Tomás, ignorando las advertencias, buscó los símbolos descritos en la carta. Una cruz invertida tallada sobre un pozo seco en las colinas de Occitania. Creyó haber encontrado una tumba templaria. Lo que descubrió fue algo mucho peor. Al remover las piedras del fondo, halló un cofre sellado con cera negra. No había cerradura ni inscripciones visibles, solo el símbolo de la copa con las 3 lágrimas, y cuando el escriba lo tocó, la cera se agrietó sola. Un suspiro escapó del interior, un sonido tan leve que pareció un aliento. Aquella noche, el joven perdió la vista de un ojo, pero aseguró haber visto por un instante un líquido oscuro moviéndose dentro del cofre, como si tuviera vida. El Vaticano envió a un grupo de Custodia Tenebris para sellar el hallazgo. No regresaron. Los aldeanos juraron haber visto una procesión de monjes de túnicas negras cruzando el valle, portando un cáliz que brillaba con fuego oscuro. Al amanecer, los campos estaban cubiertos de una fina capa de ceniza y las flores habían cambiado de color. Roma declaró el lugar interdictum, prohibido. Los mapas fueron modificados, los monjes enterrados sin nombre. Pero la historia ya no podía borrarse. El Grial Negro había despertado. Desde entonces, cada siglo traía un signo, una abadía que ardía sin causa, una campana que sonaba bajo tierra, una inscripción que aparecía en los muros de piedra, siempre la misma frase: el vino ha vuelto a respirar. Y con cada susurro, una nueva generación de guardianes era convocada, porque el mal no se destruye, solo se vuelve a sellar. Con el despertar del Grial Negro, la orden cambió para siempre. Ya no bastaban la fe ni el silencio. El mal que custodiaban había aprendido a respirar y ahora pedía atención. El nuevo prior, Fray Anselmo de Aragón, reunió a los pocos
sobrevivientes de Custodia Tenebris, y reformó los antiguos votos. De los 3 sellos, sombra, silencio y fe, solo uno permaneció inquebrantable: el sello. La sombra se volvió peligrosa porque el miedo atraía lo que debía dormir. Y el silencio. El silencio empezó a responder por sí mismo. Los monjes construyeron un nuevo santuario en los Pirineos, un monasterio sin nombre al que solo se llegaba después de 3 días de ayuno y penitencia. En su cripta central colocaron el cofre sellado con cera negra sobre un altar de basalto. Alrededor, 12 pilares cubiertos con inscripciones en latín invertido y una lámpara suspendida sobre la copa que debía arder eternamente. La llama era el último vínculo entre los mundos. Si se apagaba, el mal despertaría. Cada guardián tenía una tarea distinta. Uno rezaba, otro escribía, otro vigilaba la llama, otro sellaba los muros con sal y aceite. Y en el centro de todo, el guardián principal, elegido por el Grial mismo. Nadie sabía cómo era la elección, solo que una noche, una sombra descendía del altar y marcaba el rostro del elegido con un símbolo invisible. Quien portaba esa marca podía oír el suspiro del cáliz, pero también corría el riesgo de enloquecer. Fray Anselmo fue el primero y el último cuerdo. Durante su mandato, la orden prosperó en secreto. Evitaron catástrofes, sellaron tumbas, interceptaron reliquias falsas. Pero al morir, su cuerpo fue hallado rígido frente al altar, con la mirada fija en la copa y una sonrisa imposible. En 1200, su mano, una nota escrita con sangre. El Grial no pide adoración, pide compañía. Tras su muerte, comenzaron las divisiones. Algunos monjes creían que el cáliz no contenía maldad, sino una forma de poder divino que la Iglesia había malinterpretado. Otros insistían en mantenerlo sellado, temiendo que su influencia corrompiera todo lo vivo. Las disputas se convirtieron en rituales prohibidos, círculos de plegarias enfrentadas, rezos invertidos, cánticos nocturnos que hacían vibrar las paredes. Una noche, la lámpara del altar parpadeó, solo un segundo, pero fue suficiente. El humo tomó forma sobre el cáliz, dibujando siluetas humanas que parecían moverse y respirar. Los monjes huyeron. Solo el nuevo guardián principal se quedó. Cuando el humo se disipó, la copa seguía cerrada, pero su sombra era más grande y respiraba. Desde entonces, la orden cambió su nombre en los documentos secretos del Vaticano, dejó de llamarse Custodia Tenebris y pasó a ser Ordo Calicis Nigris, la orden del Grial Negro. No buscaban ya custodiar el mal, lo obedecían. El siglo XIV trajo consigo peste, guerras y hambre. Europa ardía en fiebre y los hombres rogaban por milagros que nunca llegaban. Fue entonces cuando la Orden del Grial Negro comprendió que podía ofrecerlos, no por misericordia, sino por control. Los antiguos guardianes, ocultos en monasterios olvidados, celebraron un concilio secreto bajo tierra, en una cámara que el Vaticano jamás reconoció. 3 abades, 3 sellos, un solo juramento. Aquel día, el Grial fue retirado de su altar por primera vez en siglos. Su superficie, hecha de piedra volcánica, parecía absorber la luz. Y cuando el prior lo levantó, la oscuridad dentro se movió como si respirara. «El mundo pide ayuda», dijo uno de los abades. «Entonces que el mundo pague el precio», respondió otro. Sellaron su pacto con sangre. Uno de ellos bebió una sola gota del líquido del Grial. Su cuerpo cayó al suelo, rígido, pero sus ojos permanecieron abiertos. Cuando volvió a levantarse, habló con una voz que no era suya. «Yo soy el eco, la fe se inclina ante el miedo». Desde ese día, el poder del Grial fue usado para fines humanos. Los 3 abades se convirtieron en los portadores de los sellos.
cada uno con una función distinta: el sello de carne, manipular la enfermedad y la vida. En los años de la peste, los monjes del Grial aparecían en los pueblos, tocando a los enfermos y eligiendo quién viviría y quién no. El sello de hierro, decidir las guerras. En 1900, los campos de batalla, los caballeros marcados por el Grial, siempre sobrevivían, aunque el resto del ejército ardiera. El sello de sombra, custodiar el conocimiento. Los escribas del Grial reescribían crónicas, cambiando fechas y nombres para moldear la historia según su voluntad. Durante un tiempo el Vaticano sospechó, pero nada pudo probar. La orden había aprendido a disfrazarse bajo nuevas ramas, nuevos nombres, nuevas congregaciones. Algunos creían servir a Dios, otros sabían que servían a algo mucho más antiguo. Pero el poder tiene un precio. Cada portador de los sellos comenzó a sufrir visiones, ojos abriéndose en la oscuridad, voces que recitaban oraciones al revés, sombras que sangraban, y el eco del Grial se volvió incontrolable. Ya no respondía a los monjes respondían a él. Un documento hallado siglos después, guardado en un códice de hierro, describe el final del pacto. El primer sello se quebró en carne, el segundo en sangre, el tercero en silencio, y la copa sigue abierta. Desde entonces, se dice que cada vez que una guerra comienza sin motivo, el Grial negro vuelve a beber. Su nombre fue Mateo de Ferrara, un inquisidor tan temido que hasta los monjes pronunciaban su nombre en voz baja. Había nacido en el seno de la iglesia, educado entre códices, reliquias y juramentos, pero con una fe que ardía más fuerte que la política de Roma. Y fue precisamente esa fe la que lo condenó. En 1423, Mateo recibió una carta anónima. No tenía firma, solo un símbolo, una copa negra con 3 lágrimas invertidas. Dentro, una sola frase: la salvación no se predica, se encierra. El inquisidor, convencido de que se trataba de una herejía, siguió las pistas hasta los monasterios del sur de Francia. Allí encontró historias que el Vaticano había intentado borrar, aldeas enteras donde el vino de misa se volvía negro, monjes que hablaban lenguas desconocidas, campanas que sonaban bajo tierra sin que nadie las tocara. Y en todas ellas, el mismo símbolo, oculto en los muros. Mateo sabía que enfrentaba algo más antiguo que la fe. Comenzó a reunir documentos, confesiones y restos de pergaminos marcados con cera oscura. En ellos se mencionaba el nombre que Roma había proscrito siglos atrás: Ordo Calicis Nigris, la Orden del Grial Negro. El inquisidor comprendió entonces que no estaba ante un culto cualquiera, sino ante una organización que había sobrevivido dentro del propio Vaticano. Algunos de sus más altos cargos eran descendientes o protectores de los antiguos guardianes. La corrupción no venía de fuera, sino del altar mismo. En sus escritos, Mateo dejó testimonio de su hallazgo. He visto monjes que sangran por los ojos cuando oran. He visto cálices que respiran bajo la tierra. Y he visto al Santo Oficio callar, porque teme al silencio más que al infierno. Desobedeciendo órdenes, Mateo viajó hasta los Pirineos, siguiendo el rastro de los 3 sellos. Lo acompañaban 2 hombres de confianza, ambos veteranos de guerra. Durante semanas, caminaron entre ruinas y bosques hasta hallar lo que buscaban: una abadía sin nombre, construida sobre un valle donde los animales se negaban a entrar. Allí, en la cripta más profunda, el inquisidor vio el cáliz con sus propios ojos. No era de oro ni de piedra preciosa, sino de piedra volcánica, cubierta por inscripciones que parecían moverse bajo la luz de las antorchas. El aire era espeso, como si respirara. Uno de sus acompañantes cayó de rodillas y comenzó a reír antes de morir sin emitir sonido.
Mateo intentó romper el grial con un martillo de hierro bendito, pero al primer golpe el eco llenó la cámara como un grito mudo. La piedra no se quebró. Fue su mente la que se fracturó. A la mañana siguiente, los aldeanos vieron salir del bosque un hombre con la cruz de la Inquisición grabada en el pecho y los ojos completamente negros. Decía una sola frase una y otra vez: no hay infierno. El infierno nos guarda. Roma declaró a Mateo muerto, pero su cuerpo jamás fue hallado. Y desde entonces, en los registros secretos de la Santa Sede, su nombre aparece tachado con tinta roja y un único comentario en el margen: el inquisidor vio demasiado. El destino de Mateo de Ferrara se convirtió en una advertencia, pero también en un detonante. Roma comprendió que el mal que había intentado controlar durante siglos se había infiltrado demasiado profundo. Y así comenzó la cruzada que nunca fue anunciada, la guerra secreta del Vaticano. Oficialmente, nada ocurrió. Ningún edicto fue publicado. Ningún ejército marchó bajo la cruz. Pero en la penumbra de las catacumbas se reunió un consejo compuesto por cardenales, inquisidores y caballeros excomulgados. Su misión: erradicar a la Orden del Grial Negro, destruir sus templos y sellar para siempre las criptas donde reposaban sus reliquias. A esta operación se la conoció en los documentos sellados como Operatio Umbrae, la Operación Sombra. Su lema era tan simple como aterrador: para mantener la fe, debemos olvidar a Dios por un instante. Durante los años siguientes, monasterios enteros fueron quemados en silencio. Los registros oficiales hablaban de pestes o incendios fortuitos, pero los testigos describían algo muy distinto: procesiones nocturnas de monjes encapuchados, antorchas negras y cánticos sin idioma. Los muros eran sellados con símbolos invertidos y al amanecer solo quedaban cenizas. Sin embargo, la Orden del Grial Negro no se extinguió fácilmente. Habían esperado este momento durante siglos. Cada vez que un santuario era destruido, otro se erigía en secreto, más profundo, más oculto. Las leyendas cuentan que incluso dentro del Vaticano se hallaron pasadizos sellados con cera oscura, donde se oían cánticos bajo el suelo de las basílicas. Uno de los informes más inquietantes proviene del cardenal Giraldi da Pisa, quien encabezó una de las incursiones. Su diario fue confiscado y clasificado como prohibitum, pero un fragmento sobrevivió. Entramos en una cripta bajo San Dionisio. Las paredes rezumaban aceite negro. En el altar, una copa hecha de hueso. La toqué y escuché mi propio nombre desde dentro. El cardenal desapareció esa misma noche. El informe final solo decía: el sello no contuvo, proceder con el olvido. El Vaticano ordenó que todos los involucrados en Operatio Umbrae fuesen trasladados a monasterios aislados o ejecutados discretamente. La guerra terminó sin vencedores visibles, pero en las profundidades de los archivos, un símbolo marcó la última página del informe: una copa oscura rodeada de 3 círculos, y debajo una frase escrita en latín quemado: Custodia iterum viget. La guardia vive otra vez. Porque lo que Roma no comprendió fue que el Grial Negro nunca necesitó de fieles para existir. Solo necesitaba que alguien lo recordara. La guerra secreta del Vaticano arrasó con monasterios, criptas y manuscritos, pero no con la memoria, porque la fe, incluso la oscura, siempre encuentra refugio en los que han perdido todo. Entre los escombros del santuario de los Pirineos, un solo monje sobrevivió. Su nombre era Fray Elías, escriba de los antiguos sellos. Los inquisidores lo dieron por muerto, pero él había escapado antes del fuego, llevando consigo algo más valioso que su vida:
el fragmento del grial negro. No era la copa completa, sino una pieza pequeña, una esquirla de piedra oscura que latía con un pulso leve, como si tuviera corazón. Elías juró no usarla, pero el eco lo acompañaba incluso dormido. Escuchaba susurros que decían su nombre al revés y veía sombras que caminaban a su alrededor cuando nadie más estaba. Durante años se ocultó entre los montes de Navarra, cambiando de abadía, escribiendo falsos evangelios, borrando su pasado, pero el fragmento seguía con él, escondido dentro de un relicario de plata. Cuando rezaba, el metal se calentaba. Cuando dudaba, se enfriaba como la tumba. Una noche, un viajero llegó a la abadía donde se ocultaba. No pidió posada ni comida, solo un nombre: el guardián. Elías comprendió que había sido encontrado. El hombre llevaba una capa blanca con una cruz negra. No era inquisidor, era otro como él, un sobreviviente. Le habló de un nuevo tiempo, de cómo los siglos pasarían y la iglesia negaría todo, mientras el eco del grial seguiría latiendo bajo tierra, esperando su hora. El mal no muere, le dijo, solo cambia de guardián. Esa noche, los monjes de la abadía oyeron un canto proveniente de la cripta, un salmo sin palabras, acompañado de un temblor leve, como si la tierra respirara. Cuando bajaron, no hallaron a Fray Elías, solo el relicario abierto, vacío, y sobre la piedra, una mano impresa en sangre negra, aún fresca. Siglos después, durante una restauración en el Vaticano, un obrero halló en un muro sellado un pergamino cubierto de hollín. Tenía una sola frase, escrita con tinta que nunca se secó: el último guardián no guarda el grial lo guarda a él. Desde entonces, cada siglo, alguien desaparece entre los muros de alguna abadía, olvidada, dejando el mismo signo en su celda: una copa negra y 3 lágrimas invertidas. Roma calla, el eco continúa y la orden nunca fue destruida. A comienzos del siglo XX, el mundo volvió a abrir tumbas que debieron permanecer selladas. Las guerras movían ejércitos, pero también arqueólogos, ladrones y falsos profetas que buscaban reliquias para justificar imperios. Y entre ellos, uno encontró lo que nunca debió hallar. Su nombre era Johann Meissner, un arqueólogo alemán obsesionado con las reliquias cristianas perdidas. Durante la Primera Guerra Mundial, viajó con una expedición a los Pirineos bajo el pretexto de estudiar ruinas templarias. En realidad, seguía las coordenadas de un mapa hallado en un códice vaticano, firmado con 3 lágrimas invertidas. La expedición excavó durante semanas entre montañas y cuevas, hasta que un día uno de los obreros gritó: había encontrado una puerta de piedra sellada con cera negra. Sobre ella, un símbolo, una copa rodeada por una espiral descendente. Cuando intentaron abrirla, el aire escapó como un suspiro antiguo, y detrás de la puerta hallaron una cámara intacta. En el centro, sobre un altar de basalto, reposaba un cáliz oscuro, hecho de piedra volcánica, tallado con signos que ningún experto logró identificar. El grial negro. Los diarios de Meissner registran lo ocurrido. No brilla, no resplandece, pero cuando me acerco, siento que me observa. He soñado con una voz que repite mi nombre. No puedo dormir. Mis hombres dicen que el aire canta. Esa misma noche, los animales del campamento huyeron. Las brújulas giraban sin sentido, y al amanecer, la mitad de los excavadores había desaparecido. Los demás decían oír campanas bajo tierra. Meissner, obsesionado, decidió llevarse el cáliz a Berlín. Los registros oficiales del museo lo mencionan como reliquia templaria sin identificar. Permaneció oculto en una cámara subterránea hasta 1939, cuando el Tercer Reich
comenzó a buscar objetos de poder. Los agentes de la Ahnenerbe, la sociedad secreta nazi encargada de asuntos ocultos, encontraron el Grial y lo trasladaron a un monasterio en Baviera. Según los testimonios de posguerra, ninguno de los oficiales que lo tocaron sobrevivió más de 3 meses. Algunos se arrojaron por las ventanas, otros murmuraban oraciones en lenguas desconocidas antes de morir. Un informe sellado por los aliados en 1946 describe lo hallado tras la ocupación. Una copa de piedra negra. Su superficie absorbe la luz, no se rompe, y, cuando la acercamos al oído, escuchamos respiración. El cáliz desapareció esa misma noche. El fuego consumió el monasterio, y entre las ruinas los soldados hallaron un solo objeto intacto, una cruz invertida hecha con huesos humanos. Hoy el Vaticano niega que esa copa haya existido, pero en los archivos clasificados, bajo el título Codex Umbrae, se conserva un registro con una anotación final, fechada en 1947. El Grial ha cambiado de manos. El eco ha vuelto a despertar. He pasado mi vida siguiendo las huellas del mito, los templos, los códices, los nombres borrados, todo apuntaba al mismo lugar, una sombra con forma de copa. Y ahora sé que el Grial negro no era una leyenda, era un ciclo. Los siglos lo llaman de maneras distintas: reliquia, maldición, instrumento divino. Pero en realidad es un espejo, uno que muestra lo que los hombres esconden detrás de su fe. Tras la guerra, los aliados enviaron muchos objetos incomprensibles a Roma. Algunos se perdieron en los archivos del Vaticano, otros fueron sellados bajo tierra. Entre ellos había una caja de plomo con marcas idénticas a las de los antiguos sellos de Custodia Tenebris. Nunca fue registrada oficialmente, solo un número escrito a mano, 13N. Durante años, esa caja permaneció olvidada, hasta que en 1978 un joven archivista, quizás por curiosidad, quizás por destino, decidió abrirla. No halló oro ni reliquias, solo una piedra negra, lisa, que temblaba levemente al contacto con el aire. El informe de ese día terminó con una frase incompleta. La superficie está fría, pero parece... El archivista desapareció 3 días después. Su nombre fue tachado de todos los registros, y en su celda encontraron una inscripción tallada con clavos: el vino respira otra vez. Desde entonces, cada cierto tiempo, aparecen informes de templos donde las estatuas lloran sangre oscura, de criptas que se abren solas, de sacerdotes que sueñan con una copa que los observa. Roma lo llama superstición, pero los que hemos leído los documentos sabemos que no lo es. Hoy, bajo la Biblioteca Apostólica, existe un pasillo sin nombre. 12 lámparas arden día y noche, y al final de ese corredor, tras una puerta sellada con 3 círculos, descansa algo que no figura en ningún inventario. Dicen que cuando el Papa camina por encima de ese suelo, siente una vibración leve, como si algo abajo respirara. No sé cuánto tiempo más podrán contenerlo, porque el Grial negro no necesita adoradores, ni guardianes, ni enemigos. Solo necesita ser recordado. Y mientras alguien en algún rincón del mundo pronuncie su nombre en voz alta, el eco seguirá vivo. Porque lo que el Vaticano intentó enterrar no fue un objeto, sino la conciencia de que el mal también tiene fe. Y si escuchas una campana que suena bajo tierra, no reces, no corras, solo guarda silencio. El Grial ya te ha oído. Si has llegado hasta aquí, eres de los que no temen mirar lo prohibido. Déjame un comentario diciendo: yo escucho el eco del Grial, para saber que sigues conmigo hasta el final. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque el próximo secreto que revelaremos fue sellado con fuego y sangre, y aún sigue respirando bajo las iglesias del viejo mundo.